déjeme sumar, por favor, a Agustín Echevarne. ¿Cómo va, Agustín? Muy bien, ¿cómo estás, Claudio? Un gustazo charlar contigo. Lo mismo. Director general, a ver, corregime, director general de Libertad y Progreso, ¿no? Correcto, sí, sí. Decime, no sé, 2 o 3 puntos de por qué sos optimista. Yo recién mostraba números de la economía real, del consumo, digamos, el problema que hay en las fábricas, ¿viste? De grandes fábricas, Luar, las automotrices, bueno, venta a supermercados 10% abajo, peor mayo que los meses anteriores, incluso cuando comparás mayo contra abril, el consumo está para abajo. ¿Por qué vos sos optimista en un momento, digamos, donde, bueno, los números un poco desmienten un optimismo? Bueno, los números están mixtos hoy, ¿no? Porque en mayo tenés algunas cosas que están mejor, como cemento, y tenés otras cosas que están peor. Tenés salarios que tuvieron un pico, un piso, digamos, en marzo y mejoraron un poco en los últimos 2 meses. Y para mí el piso estuvo entre febrero y marzo. Vamos a ver cuando salgan los datos del INDEC y demás, cómo están los Sí, datos totales de la economía. Porque hay sí, sí. sectores que están mejor, como el campo, la minería, el petróleo. Sí, tenés otros sectores más retrasados como la industria y demás. Entonces, pero más allá de eso, mi optimismo pasa por algo mucho más profundo, que son las ideas. Nosotros tenemos ideas totalmente equivocadas durante 80 años y ahora tenemos un presidente que todos los meses, todos los días prácticamente, cada vez que sale, te marca exactamente cuál es el problema. El problema de Argentina es el exceso del Estado, el exceso de regulaciones, el déficit fiscal, y él empezó con un programa diferente del que yo proponía. Yo proponía la dolarización con algunas personas, Uh-huh. pero fue muy criticada por muchos de mis colegas, decían que era imposible y demás. Y finalmente se optó por un programa muy duro de eliminar la inflación. Eliminar la inflación por sus causas, es decir, eliminar el déficit. Y finalmente tuvimos 5 meses de superávit y bajó la inflación del 25 al 20, al 13, al 11, al 8 y ahora al 4,2%. Subirá un poquito en junio, que tal vez se llegue más cerca de 5, pero después va a mantenerse una inflación por lo menos bastante más baja. El año pasado estábamos en 211% de inflación con un montón de precios congelados. Este año vas a tener 140% de inflación corrigiendo precios relativos, aumentando tarifas. Por supuesto, con un costo grande. Ahí viene el otro tema de mi optimismo, A que ver. es que la gente, o la mayor parte de la gente, te dice es necesario hacer el sacrificio y salir adelante. Por supuesto que querés ver del otro lado que todos los que están robando vayan presos. Entonces empezás a decir, bueno, te están mostrando todas las semanas que hay curros por todos lados, porque te roban con los alimentos que reparten para los pobres, te roban con los planes sociales, te roban con los planes de pensiones por invalidez, que se las dan a gente que no es inválida, te roban por todos lados. Bueno, queremos empezar a ver que funcione la justicia, ¿no? Te están mostrando todos los días las pruebas, entonces que los jueces actúen y los fiscales actúen y la gente vaya a preso. Pero por el otro lado, por supuesto, la baja de la inflación va a empezar a hacer una cierta reactivación. Y ahora con la ley Bases se permite que empiecen a haber mayores inversiones. Por supuesto, faltan Ya, un montón de cosas. sí, una cosa, ayer Milei habló de, bueno, que lo que vamos a ver ahora es una pausa en el descenso de la inflación. Este, y esto, digo, más allá de lo eminentemente coyuntural que tiene que ver, bueno, hubo este mes aumentos de tarifas para los sectores medios y bajos, bueno, se prevé ahora que es un aumento bastante importante de la nafta porque se actualiza el impuesto a los combustibles, vamos a ver si el gobierno mantiene esa decisión o la cambia antes del 1 de julio, pero al mismo tiempo el presidente está diciendo vamos a ver una pausa en el descenso de la inflación, vos tenés a economistas referentes para el mercado, ¿no? Desde Cavallo a López Murphy, que dicen, ojo, esto que estamos viendo no nos lleva al éxito. O sea, y son referentes, insisto, para el mercado que Milei además respeta mucho. Eh, entonces, ¿por qué vos pensás que va a ser diferente a lo que dice hoy un Caballo, que lo que manifiesta es que hay que hacer un service, hay que tomar otro camino en el mercado cambiario? ¿Por qué vos pensás que no, que está bien así como está? No, 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 yo no dije que no. Yo estoy Ah, convencido que hay que salir del cepo cambiario, lo vengo diciendo desde el principio. Creo que van a salir del cepo cambiario. En este segundo semestre
me imagino que vamos a ver salir del cepo cambiario, vamos a empezar a bajar el impuesto país fuerte, ya dijeron del 17% al 7%, lo cual es empezar o continuar una apertura comercial que es importantísima, pero también tenés que seguir con las desregulaciones. La ley Bases le permite al gobierno avanzar también en privatizaciones, en una cantidad de cosas que hay que hacer. Nosotros hay que tenemos que profundizar la reforma del Estado, hay que profundizar la baja del gasto público, tenemos O que sea que repensar. vos lo que decís es que este semestre sí o sí hay que salir del cepo. Pues no es no es lo mismo, yo no se lo escucho decir al gobierno, pero Yo creo vos que sí, decís que yo creo que sí, que hay que salir del cepo, liberar el tipo de cambio o dolarizar. Originalmente la idea era dolarizar. Si no se dolariza y se va por el lado de la libertad de monedas, perfecto, pero tenés que salir del cepo, sin lugar a dudas. El cepo es un desastre, eso lo sabemos todos, lo sabe Pillay, lo sabe desde el primero al último hombre del gabinete. El cepo es un desastre total, pero se fijaron la idea de primero corregir digamos, la quiebra del Banco Central. El Banco Central está totalmente quebrado. Entonces, si vos mirás lo que pasó con el Banco Central, que nosotros lo miramos mucho, el año pasado veías que ibas hacia la hiperinflación. De hecho, diciembre, en mayoristas tuvimos 54% de inflación. 54% de inflación para Philip Kagan ya es hiperinflación. Entonces, mm, pero yo no lo veo como un dato, digamos, que es un número, sino como un proceso. Y es un proceso de huida del dinero. Y ese proceso de huida del dinero estaba clarísimamente en Argentina, con lo cual estábamos en un proceso hiperinflacionario. Eso para mí está clarísimo. Y se abortó. Y lograron abortar porque atacaron las causas. Y cuando bajaron el déficit fiscal a cero durante 5 meses a nivel del Tesoro, y en el Banco Central, que estaba destruido, que tenía 3 veces más deuda que base monetaria, de deuda remunerada, hoy tenés una vez deuda remunerada sobre base monetaria, es decir, que ya redujo 2/3 ese problema. Pero además bajó el costo, porque el costo era 282% de tasa de interés y lo bajó a 49%, es decir, que ahí bajó 82% el costo de esa deuda. Además tenés un tercio de esa deuda. Parte pasó al Tesoro, que es más razonable, porque la deuda tiene que ser del Tesoro y no del Banco Central, porque tiene que tener una moneda sana. Entonces ahí vas bajando el costo cuasi fiscal. y Entonces pero si bajó. tenés, a ver, una cosa, pero si ahora, pues, antes te quería preguntar algo más del cepo, pero si esta deuda, creo que ayer salió un informe oficial diciendo la deuda creció 65.000 millones de dólares en este primer semestre del año, en parte por esto, ¿no? Porque se sacó deuda que estaba en cabeza del Banco Central, se pasó como deuda del Tesoro. Pero en la época, por ejemplo, de Macri, cuando vimos que la deuda del Tesoro en pesos era difícil de rolear, digamos, de refinanciar, todos nos acordamos, tenemos en la cabeza lo que pasó con las LEVACs, y eso te metió en otra crisis. Vos no tenés miedo de que ahora que vos tenías un pasivo en el Banco Central que lo arreglabas con los bancos, que era un problema, porque fueron las LELIC, después fueron los pases, era un problema. Pero ahora parte de esa deuda pasó en cabeza del Tesoro y vas a tener otra vez licitaciones, digamos, en pesos que dependerá que todo marche bien para poder refinanciarlo. Pero ¿y si no marcha todo bien? Bueno, pero el punto pasa para mí que tenés que tener moneda sana es clave por muchísimas razones. Tener inflación alta implica aumentar la corrupción, la inmoralidad, destruir la Sí. sociedad permanentemente. Que en cambio cuando tenés un banco central que está bien organizado, por ejemplo con una dolarización, te puede pasar como ocurrió en El Salvador o en Ecuador, que por momentos el Estado federal tiene problemas y aumenta la tasa de interés, es decir, aumenta el riesgo país del Estado federal. Pero la gente sigue teniendo créditos a tasas bajas. O sea, independizás a la gente del problema del banco del Estado. El Estado, si después no puede pagar lo que fuere, es un problema de los acreedores, pero no de todo el pueblo argentino. Entonces, vos tenías que en El Salvador la gente obtenía crédito a largo plazo al 6% anual y en un momento el Estado tuvo problemas y terminó pagando 16%. El ciudadano siguió pagando 6%. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque ahí te permite hacer crecer el crédito. Y el crédito es un motor del crecimiento. Ahora está empezando a aparecer el crédito hipotecario. Si vos tenés crédito hipotecario a 30 años, al 5% anual con moneda sana, lo que va a ocurrir es que las tasas
que vos estás pagando o las cuotas que estás pagando del alquiler, perdón, del crédito, se acercan al precio del alquiler. Sí. Y entonces te conviene comprar tu propia casa. Bueno, eso es un motor de crecimiento, es un motor de salir de la pobreza fenomenal, porque No, estás no, pagando. eso sí, lo que yo no dudo de eso, pero digo que antes de ver ese escenario, porque una cosa es que los bancos ofrezcan crédito, otra cosa es que los terminen dando y otra cosa es que la gente lo tome, digamos. Pero me parece que todavía no llegamos a ese punto donde hay gente que está sacando créditos a 30 años. Y Bueno, tampoco está. sacaron 15.000 créditos nuevos, ¿no? En los últimos 2 meses, en el último mes casi, o mes y medio. Pero vos decís crédito. Yo hablé con el banco hipotecario, tenían hasta ahora Pero 4 carpetas aprobadas nada más. Y en el ciudad un par, pero bueno. me parece que es más que eso, porque yo entendí que tenían 70.000 carpetas que estaban revisando y que Sí, 15.000 estaban ya dispuestas a otorgar el crédito. O sea, sí. hubo Pero, pedidos por 70.000 tomando todos los bancos, ¿no? sí, sí, sí. A Pero ver, digamos, pero volvamos, espera que quiero volver un paso atrás con el tema cepo. Vos me decís, este segundo semestre hay que sacarlo. Hasta ahora Milei y Caputo dijeron, mira, no lo sacamos porque nos faltan dólares en las reservas y no nos animamos porque si no se nos viene una corrida, algo que suena lógico también en esta Argentina donde, nada, justamente estamos hablando de que parte de la deuda del central pasó al Tesoro y que si vos liberás el cepo, mucha de esos pesos que ahora están en manos del Tesoro van a ir al dólar posiblemente. Entonces, ¿con qué afrontás vos una corrida? La pregunta es, en realidad, vos si vos le... liberás el tipo de cambio, el Sí. tipo de cambio es libre y ahí simplemente si lo que hace es cambia el valor del tipo de cambio. No, pero Entonces, también pero prepará. si el tipo de cambio Si está vos fuerte, liberás, pero hagamos un cachito, un cuando vos liberás el cepo, vos si liberemos el cepo, no importa la cantidad de reserva que tengamos, el tema este de la deuda, ¿a cuánto se te va el dólar? Bueno, yo creo que no va a ir muy arriba, porque acordate que tienen que los dólares, primero los argentinos tenemos un montón de dólares, pero sobre todo el campo ahora tiene cerca de 17.000 millones de dólares que está liquidando muy lentamente. Si vos liberás el cepo, lo que va a ocurrir es que inicialmente se te va a ir más arriba y la gente del ¿Cuánto? campo... ¿A dónde pensás? Para tener una idea, ¿eh? No te lo pregunto para que vos me digas un número y después No, digamos, no, mira, se equivocó. No, para ver si vuelvo a tenés ser tu trader por un hipótesis, tu minuto, hipótesis. cosa Sí. que no hago ahora, pero si me pongo en posición de trader por un minuto, mi sensación sería que podrías ir a algo cercano a lo que está hoy el contado con liquidación, pero ahí te van a empezar a liquidar y va a empezar a bajar nuevamente. Y lo que te Ah, vas a encontrar es que Argentina van a volver a decir que el tipo de cambio está atrasado con el tipo de cambio libre, porque Argentina queda cara en dólares y va a quedar cara en dólares por la confianza que genera el gobierno en términos de que está matando la inflación y tiene un ajuste fiscal muy sólido. Entonces, al hacer eso, ¿por qué te queda cara en dólares la Argentina? La Argentina te queda cara en dólares porque tenemos baja productividad. ¿Y por qué tenemos baja productividad? Todas por cuestiones reales. Tenemos baja productividad porque tenemos altísimos impuestos. O sea, tenés que bajar los impuestos. Tenemos inmensas regulaciones que te complican para importar cualquier cosa, todo está complicado. Entonces, se te encarece la economía por el lado de que no tenés suficientes desregulación de la economía. Se te encarece porque tenés un riesgo país alto. A medida que va bajando el riesgo país, baja la tasa de interés, baja el costo del capital y entonces sos más competitivo. Es decir, son todas reformas reales. El tema acá pasa porque tenemos que corregir los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Y yo creo que el gobierno tiene claro que tiene que ir corrigiendo todos esos temas y por pero, eso pero una cosa, vos decís, una de las cuestiones que nos hace poco competitivos es tener impuestos caros. Yo te acabo de decir que el 1 de julio, a menos que tomen una decisión de último momento, los combustibles, la nafta va a aumentar el 18%, o sea, un 18%, no hace falta, yo te lo digo más a la gente, es mucho, 18% del litro de nafta, porque justamente aumenta un impuesto. Entonces, digamos, dónde encajamos esto de lo que Argentina debería hacer y el presidente sabe que tiene que bajar impuestos si en realidad está subiendo impuestos? Lo vimos con el impuesto sí, país, pero pasamos a lo del combustible que pasan 10 días. sí, tenés que mirar todo en términos reales y compararlos con los precios de hace, no sé, de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Porque termina... ¿No? Y la nafta te quedaría bien arriba de los últimos 5 o 6 años. Sí, Porque pero te todavía quedaría y te ojo que quedaría 1.200 mangos contra 900 del dólar, arriba de sí, $1 por litro de súper. claro, pero si la conseguís comparando, por ejemplo, con Uruguay, los países vecinos,
no está tan cara tampoco. Pero es verdad lo que decís, yo creo que hay que ir eliminando el impuesto a los combustibles, no tengo dudas. Ellos se No, fijaron... yo lo que, ¿sabes a qué apunto yo, Agustín? Disculpa que me interrumpa. Apunto a una cosa es Milei o vos desde la intelectualidad y desde afuera del gobierno, diciendo qué es lo que sería deseable según una concepción ideológica, filosófica, técnica, y otra cosa es la realidad de la Argentina, donde vos decís, y bueno, mira, necesito ir urgente al déficit cero, y para ir al déficit cero tengo que recortar gastos, y como además tengo la economía hundida, entonces no recaudo más, y como no recaudo más, tengo que meter más impuestos, ¿entendés? Tenés que lidiar con ese día a día que te demora la llegada a la Argentina ideal, definiendo la Argentina ideal en esta conversación, lo que vos pensás, digamos, ¿no? No, por Te lo supuesto. demora. No, te entiendo el punto y es real. Yo estoy en contra filosóficamente de subir impuestos. Yo además creo en la ley del Laffer. Creo que si bajás impuestos se reactiva la economía. Una solución que puede venir en estos meses, que se está conversando, es el tema de salir del cepo cambiario, que sería apuntaría a una reactivación de la economía, pero con un apoyo del Fondo Monetario. El apoyo del Fondo Monetario puede ser incluso una línea contingente de 10.000 millones de dólares que tal vez no Ah, usás, porque yo creo que no te generaría una corrida la liberación del tipo de cambio, sino lo contrario. Creo que cuando liberás el tipo de cambio se generaría una mejora. Por ejemplo, yo creo que si hubiéramos dolarizado en diciembre del año pasado, yo creo que no hubiera habido ninguna corrida. La experiencia te indica que no hubiera habido ninguna corrida. Y algunos de mis colegas ¿por decían, qué pensás, vos, digo, la semana pasada lo tuviste como visitante al presidente, digamos, en un gran evento que organizó Fundación y Progreso. Pero, ¿por qué pensás que Milei no lo hizo? Vos pues seguramente pudiste charlarlo con él. bueno, yo creo que él tenía los dos programas, el programa de Emilio Campo, que a él le había gustado, y tenía el programa de Caputo. Y se fue convenciendo por el programa de Toto Caputo porque estaba más de acuerdo con lo que querían los bancos. Había mucha preocupación en la profesión, o sea, muchos de mis colegas estaban muy preocupados y hacían cálculos que yo creo que no son correctos, pero por supuesto puedo no tener la razón. Por ejemplo, pretendían que tenga suficientes dólares para cambiar no solo toda la base monetaria, sino también todos los pasivos monetarios del Banco Central y algunos te decían hasta los depósitos, cosas que no ocurren. En la realidad, cuando tenías un caso como el de Ecuador, Ecuador dolariza con un presidente que se está cayendo. Tan se estaba cayendo que se cayó 12 días más tarde. Sí, sí, sí. Avanzaban los indígenas sobre la ciudad, pero de manera real, ¿no? Había grupos de aborígenes que se acercaban hacia la ciudad y termina cayendo el presidente Mahuad. Y la dolarización no se cayó, había renunciado todo el presidente del Banco Central, el directorio del Banco Central, era todo un desastre, y la dolarización continuó, porque la gente una vez que tiene dólares y cobra en dólares, ama los dólares porque no quiere tener más una moneda que se devalúa. Entonces no hay una corrida, y al contrario, empieza a aparecer dólares. Por ejemplo, Argentina tiene cerca de 120.000 o 130.000 millones de dólares en efectivo. Los argentinos ya estamos dolarizados. Pero lo que pasa es que esos dólares no pueden entrar al sistema en el sistema actual. Entonces, si vos haces un sistema donde esos dólares pueden empezar a entrar, con que ingrese un décimo de esos dólares al sistema, estás prácticamente duplicando la base monetaria. O sea, te das cuenta que el efecto expansivo de la dolarización es muy grande. Por eso yo creo que no era un programa recesivo, sino hubiera sido un programa expansivo. Pero estamos en este otro capítulo, que es el capítulo eligió este camino. Una vez elegido este camino, hay que profundizarlo. Y la forma de profundizarlo es hacer las reformas. Porque sí, lo que requiere este camino, sin lugar a dudas, es la libertad del tipo de cambio y es hacer las reformas laborales, es hacer que ya ahora vas a tener un avance no completo, pero vas a tener un avance con la ley bases, requiere el RIGI, porque el RIGI te da estabilidad y bajos impuestos para varios sectores de la economía. Ahí ya tenés una baja fuerte de los impuestos que no te afecta la recaudación porque es para inversiones nuevas, pero tenés una baja fuerte de los impuestos para minería, para petróleo, para inversiones grandes por ejemplo, las reuniones que tuvo el presidente con Elon Musk, con todos los, digamos, con Apple, con Google, Sí, con sí. todo lo que es inteligencia artificial, economía del conocimiento y demás. Todo eso puede generar grandes inversiones con estabilidad, con impuestos mucho más bajos, sin cepo cambiario, porque te aseguran que vas a estar sin cepo en el momento en que empieces a retirar el dinero dentro de 2 o 3 años.
Entonces vas a tener una economía mucho más libre. Con ese sector nuevo que surge, empieza a crecer la economía. Eso, por ejemplo, tiene un antecedente en China. En China, cuando Deng Xiaoping se dio cuenta que el comunismo no funcionaba en 1980, liberó 13 regiones. No liberó toda China, liberó 13 regiones. Pero al liberar esas 13 regiones, generó un crecimiento tan espectacular que terminó haciendo una China mucho más libre y capitalista que antaño, y redujo la diferencia con Estados Unidos de 34 veces a 4. Es decir, que hubo un crecimiento espectacular. Si nosotros tenemos ese crecimiento en algunos sectores, en lo que es minería, petróleo, energía, en economía del conocimiento, inteligencia artificial y demás, ese agrandar la torta es lo que te va a permitir bajar el resto de los Ujú. impuestos. Pero ese es Está un bien. proceso que lleva tiempo, no lo tenés en 2 o 3 meses. No, Lo no, tenés bueno, por en eso 3 el tema años. acá es ver de eso, la paciencia en todo caso, si sale esto, este escenario que vos planteás, en cuánto tiempo, digamos, puede darse para que la gente, por eso yo te insisto que yo el número que veo es este que mostraba de los supermercados, que es dramático, es 10% caída de venta de supermercados y autoservicio. Entonces, a la gente que está hoy Fíjate que en ese mismo gráfico que estás comprando, mostrando, en ese mismo sí, gráfico que estás sí, mostrando, sí. el piso está en marzo y hay una recuperación en los últimos 2 meses. Que por supuesto seguís No, abajo no, del agua. mirá que no, porque el 10% es, si vos ves el acumulado, es 7,8% enero-mayo. En el acumulado, pero si vos mirás, Claro. si vos decís cuál es el momento peor de todos, fue hace 2 meses atrás, fue en el caso de marzo. Y después tenés 2 meses que empieza a recortar la caída. Entonces, por Claro, supuesto, seguís eso, abajo del agua, está bien. seguís abajo del agua y te seguís sintiendo muy mal, Sí. y si estás del lado de los que estás vendiendo y estás perdiendo plata, seguís perdiendo plata. O sea, o estás perdiendo un poquito menos, pero seguís perdiendo. Entonces Sí, estás por muy eso mal. por eso recortar la caída, pues, digo, las ventas de supermercados, mayo contra abril desestacionalizado, dio 2,5 abajo. Entonces, el tema es ver cuánto tiempo, nada, la sociedad puede tolerar un ajuste, pues estamos hablando de comprar de carne, a fideos, arroz, aceite, No, pero bueno, totalmente. De hecho, ese te diría que a mí lo que más me sorprendió en todo esto, sí, lo que yo me imaginaba que iba a ocurrir si íbamos con este programa de Toto, Caputo, sí. que iba, a esta altura del año ibas a tener la imagen de Milei mucho más abajo, y cuando la economía se recuperara en el segundo semestre, y a partir del año que viene más fuerte, que es lo que creo que va a pasar, entonces ibas a tener una recuperación de la Mm, imagen, y mi duda es si esa recuperación de la imagen iba a llegar para las elecciones de octubre. Esa era mi idea. claro. Cuando miro hoy, creo que me equivoqué, es que la gente es mucho más resiliente y hay mucho más convencimiento de apoyar este programa a pesar de que es duro, y la imagen del presidente no cayó, lo Mm. cual es No, no, eso sorprendente y es sí, positivo. O sea, te está sí, mostrando que hay un grado de madurez en la gente que dice, sí, la verdad estamos muy mal y sabemos que tenemos que corregir esto. ujú. Y el gobierno está haciendo lo posible por corregirlo, cometerá errores, le faltarán cosas, pero el rumbo que tiene es el correcto. Cuando Macri empezó su gobierno, ya en marzo, nosotros en la fundación empezamos a decir el programa no cierra, y de hecho va a ir al default. Nosotros Por el tema deuda, por el tema deuda. por el tema deuda, pero por la concepción que tenía. Por ejemplo, ellos decían que la deuda era 30% del PBI, y así lo mostraban en el mundo, y nosotros decíamos la deuda es 60% del PBI, y tenés un déficit de 6-7 puntos, está creciendo la deuda muy fuertemente, y las tasas de interés en el mundo van a ir para arriba, y Y de pero acá acá la deuda en pesos también está yendo muy para arriba, si lo tomás digamos, y como al mismo tiempo tenés un dólar que está corriendo por detrás de... pero acá tenés un gobierno que primero, te bajó el Sí. déficit fiscal del Tesoro de 6 Mm, puntos del PBI a cero. Por supuesto, tenés un montón de problemas de stocks pasados, tenés el problema que tenías con los importadores, tenés un montón de problemas que fueron corrigiendo. Tenés el problema de los puts en el Banco Central, que eso también es sí, cierto. sí, sí, sí. Tenés un montón de problemas de stocks, y tenías problemas de flujo, digamos, ¿no? O sea, de niveles de flujo y demás. Pero los va corrigiendo a los problemas. En el gobierno, en la época de Alfonso Pratgay, no corregían los problemas, eran keynesianos, ellos creían que no había que bajar el déficit fiscal. Entonces, el problema que ibas a tener es que las tasas de interés en Estados Unidos iban a subir, y que entonces al final te iba a estallar el programa unos años más tarde, cosa que ocurrió. En cambio acá tenés un gobierno que está haciendo los deberes en términos fiscales,
está tratando de hacer los deberes en términos de reformas estructurales y además las tasas de interés en el mundo van a ir hacia abajo, no hacia arriba. Es probable que el año que viene las tasas de interés empiecen a bajar, ¿no? Entonces, tenés varios factores que te llevan a que yo miro esto de mediano a largo plazo y creo que esta vez puede salir bien. Pero sobre todo porque tenés un presidente que está marcando el rumbo con mucha dureza. Por supuesto hay un montón de cosas que yo creo que son mejorables, pero sin ninguna duda. Y creo Agustín, que Sturzenegger puede ser un factor importante para acelerar algunas reformas.